Los saduceos emergieron en la vida judía en torno al 200 a.C., como un grupo que integraba a los sectores más pudientes de la población. Se reclutaban especialmente entre las grandes familias de la aristocracia sacerdotal, aunque no llegaban a confundirse del todo con ellas. Más que un partido o una escuela, constituían una especie de casta. En términos generales, se puede decir que los fariseos fundaban su autoridad en la piedad personal y en el conocimiento de la Torá, mientras que los saduceos apelaban más bien al linaje sacerdotal. Bienvenidos a este resumen de la secta de los saduceos. Del nombre saduceo, en hebreo seduquín, es discutida. Es muy probable que esté vinculado con el de Sadoc, el gran sacerdote de la época de David y Salomón. De ellos, dice Flavio Josefo, y cito: en cuanto a los saduceos, la segunda secta, niegan por completo la existencia del destino y afirman que Dios no interviene para nada cuando un hombre decide hacer el mal o no hacerlo. La elección del bien y del mal depende de los hombres, cada cual se encamina a uno u otro por decisión propia. Niegan la inmortalidad del alma al igual que los castigos y recompensas del más allá. Los fariseos se llevan bien entre sí y viven en armonía por el bien común. Los saduceos, por el contrario, son de carácter esquivo aún entre ellos mismos y sus relaciones con los compatriotas están desprovistas del sentido del humor como las que mantienen con los extraños. Guerra número 2, 162 al 166. La vida religiosa de los saduceos gravitaba en torno al templo, y su piedad no estaba exenta del conformismo propio de gente vinculada a los sectores oficiales. Tenían poco contacto con el pueblo y su autoridad, sobre todo cultural. No iba mucho más allá de los límites del santuario. El Nuevo Testamento y Flavio Josefo coinciden en afirmar que los saduceos no creían en la vida futura ni en la resurrección, según Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante, y Hechos capítulo 23, versículo 8. También rechazaban la doctrina farisea sobre la existencia de los ángeles y los espíritus. Tanto ellos como los fariseos reconocían la preeminencia de la Torá, pero mientras que estos últimos concedían a la tradición oral tanta autoridad como a la ley escrita, los saduceos se negaban a aceptar cualquier precepto que no estuviera escrito en la ley de Moisés. También disentían con los fariseos en numerosos detalles legales y rituales, en especial los conectados con el servicio al templo. Los saduceos eran conservadores por instinto y desconfiaban de toda forma de mesianismo, porque los grupos mesiánicos eran propensos a suscitar brotes revolucionarios y trastornar el orden establecido. No les costaba ser condescendientes con el orden romano, con tal que éste les dejara practicar libremente su religión. Lamentablemente, no poseemos ningún documento saduceo sobre sus propias creencias y principios. Las fuentes no saduceas los presentan como aristócratas laxos, interesados sobre todo en mantener su posición de privilegio y favorable a la cultura grecorromana. Los entusiastas y aquellos prosélitos que ellos podían conseguir les reprochaban a veces la tibieza que mostraban en la práctica de la religión y el espíritu de compromiso con la autoridad romana. Según Josefo, en Antigüedades 8, pensaban incluso que Dios no se preocupa ni interviene en los asuntos humanos. Sin embargo, no es fácil decidir hasta qué punto hacen justicia a los saduceos estas opiniones vertidas por sus adversarios o por escritores ajenos a la secta. Según una creencia muy difundida, los saduceos solo reconocían como texto canónico la Torá mosaica y la interpretaban literalmente.
Como prueba de esta fidelidad exclusiva a la letra de la Torá, se aduce su negativa a aceptar la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles. Sin embargo, la Torá habla de los ángeles y con un poco de imaginación se puede encontrar en ella la resurrección, como lo muestra la posterior exégesis rabínica. Por otra parte, si se tiene en cuenta que los saduceos, en su mayoría, pertenecían a los círculos sacerdotales, resulta obvio que el reconocimiento exclusivo de la Torá no era compatible con el culto del templo, ya que en él se cantaban los salmos y se leía el libro de Job en la vista de la fiesta Yom Kippur, o día de la expiación. Por tanto, de las fuentes disponibles es difícil extraer datos seguros sobre el uso saduceo de las escrituras. También se afirma con frecuencia que por estar vinculados al templo, los saduceos dejaron de existir después del año 70. De todas las ramas del judaísmo, solamente los fariseos habrían sobrevivido a la catástrofe. Sin embargo, esta suposición es igualmente poco difundida. Ciertamente, en los textos rabínicos hay indudables puntos de contacto con las tradiciones propias del fariseísmo, pero no todos los elementos son de exclusiva procedencia farisaica. Después del 70, los sacerdotes conservaron por un tiempo la esperanza de reconstruir el templo, y esta esperanza los mantuvo fieles a sus propias tradiciones. El nuevo comienzo en Jamnia, concilio del que estaremos hablando en otro video, no fue el triunfo exclusivo de la corriente farisea, sino la fusión de las diversas ramas del judaísmo en beneficio de la unidad nacional. Entonces, no se experimentaba ninguna ruptura con el tiempo anterior al año 70. La preocupación por conectar la tradición rabínica posterior con la tradición farisea se hizo sentir después de la asamblea de Jamnia, cuando se puso en evidencia la imposibilidad de reconstruir el templo a corto plazo y de volver a la situación anterior. Hillel, Shammai y sus discípulos fueron conscientemente presentados como los padres espirituales del movimiento rabínico y se rastrearon las huellas de los antepasados hasta el tiempo de Esdras en una continuidad que llegaba hasta Moisés. Si te ha gustado este resumen de la secta de los saduceos y consideras que es de edificación para tu vida, te invito a que lo puedas compartir, que le des like a este video y que dejes tus comentarios, que nos escribas de dónde nos estás siguiendo. Este canal se llama Hacer, Palabras y Hechos.